Listo. Bien, nuevamente muy buenos días a todos. Buenos días, buenos días. ¿Se puede ver lo que compartí? Sí, ¿no? Sí, no, sí se puede ver, ¿no? Ya, bien, bien, ahí está. Bien, estimados estudiantes, nuevamente muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer el tema de la literatura contemporánea. Cuando hablamos de la literatura contemporánea, nos referimos a la literatura a partir del siglo XX, ¿ya? A eso se refiere. Literatura contemporánea, siglo XX. Literatura contemporánea, vanguardismo. A eso se refiere. Literatura contemporánea se refiere también a otras vertientes que aparecen, como el indigenismo, el neoindigenismo, ¿ya? Vamos a ver. Literatura contemporánea, pero esta vez vamos a ver la literatura contemporánea en Europa, ¿ya? En el contexto europeo. Contexto. Primera y Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y apareció también la teoría del relativismo de Einstein. Todos estos acontecimientos sucedieron mientras se desarrollaba la literatura, ¿no? Pues todo esto lo sabemos, ¿no? Que pasó las guerras mundiales, la guerra civil española, la guerra fría, que es una guerra sin armamentos entre Estados Unidos y Rusia, solamente competían por el avance tecnológico, nada más. Características. En los años de la vanguardia resulta bastante significativa la renovación de la estructura y contenido de la novela. La prosa se reformula a tal punto que se abandonan por completo los modelos clásicos de la novela tradicional. O sea, se deja lo tradicional atrás, ¿no? Y se intenta innovar con la vanguardia, por ejemplo, ¿no? La novela plantea tesis, analiza problemas, adquiere carácter filosófico y simbólico. Se emplean nuevas técnicas narrativas, el monólogo interior, es decir, una conversación interna. Imagínense que un personaje o el protagonista empieza a hablar consigo mismo, ¿no? En medio de la novela, empieza a pensar en voz alta. A eso se refiere. Relatos paralelos, es decir, está hablando de una cosa y a la misma vez habla de otra. Los cambios de los planos espaciales, temporales, la linealidad también se rompe, no es lineal, sino que está hablando o está en un escenario diferente y aparece en otro escenario. A eso se refiere. Seguimos. Los escritores que contribuyeron a este sentido fueron James Joyce, Marcel Proust, Thomas Mann, Franz Kafka, Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Seguimos. Técnicas narrativas, el monólogo interior. Esta técnica literaria se enmarca dentro del estilo flujo de conciencia, a través del cual el autor pretende imitar en el fluir inconsciente de los pensamientos de la mente. Esto es la expresión de lo que él piensa libremente. Lo hace en forma inconexa, sin utilizar un solo signo de puntuación, tal y como debe producirse en el cerebro humano. Es el pensamiento, pues, el pensamiento, así todo con todo lo que se te viene en la cabeza. Imagínate, tú piensas algo y por ejemplo, estás pensando, no sé, estás pensando en un animal, o por ejemplo en un jaguar, y se te viene todo a la cabeza y de pronto piensas qué pasaría si se pelea con un perro, yo le ganaría en una pelea al jaguar.
eh, y de pronto piensas, se comerá el jaguar, y como si pensaras a veces que tonterías a veces, ¿no? Lo que pueden ser tonterías, ya todo eso, se le pone, se le escribe o se escribe ahí en la obra, perdón, de manera que ya dejan de ser pensamientos absurdos o pensamientos tontos y, y adquiere un tono literario, un tono artístico, ¿no? Porque es sorprendente ver eso en una lectura, ¿no? El pensamiento humano, tal como es, ¿no? A eso se refiere el monólogo interior. Esta técnica suprime la distancia entre el narrador y el personaje, presentando el relato no como un cuento del autor, sino como un proceso mental de una persona, proceso mental. Su máximo impulsor fue James Joyce, ¿no? Irlandés. Vanguardismo norteamericano, ¿ya? Eh, Dentro de la literatura contemporánea, obviamente, se encuentra el vanguardismo, esta vez vanguardismo norteamericano, y de ahí nos vamos a enfocar en un autor, en Ernest Hemingway. En el siglo XX, la literatura norteamericana ha adquirido una importancia de primer orden y varias de sus figuras se han erigido, o sea, se alzaron en auténticos maestros de las letras contemporáneas. Casi todos fueron creadores comprometidos con la vida y la acción. Así, la llamada generación perdida luchó en las trincheras europeas durante la Primera Guerra Mundial y pronto, hastiada de tanta violencia, perdió la fe en los valores propios de la sociedad. Generación perdida porque pensaron la humanidad está perdida, ¿no? La humanidad es un caos, la humanidad ya no tiene esperanza, por eso se le dice generación perdida. Eran pesimistas, ¿no? Pesimistas. Representantes: William Faulkner, El sonido y la furia, Santuario, Sinclair Lewis, Calle Mayor, Ernest Hemingway, El viejo y el mar, Francis Scott, a este lado del paraíso, Dos Pasos, Dos Pasos, Manhattan Transfer, John Steinbeck, La Fuerza Bruta, La Perla, Henry Miller, Trópico de Cáncer, Nexus, son algunas de sus obras, ¿no? Representantes y obras. Seguimos. Ernest Hemingway. Eh, esta biografía ustedes la tienen más completa, está más completa en el material que tienen ustedes, ¿no? Acá solamente es algo breve. Hemingway, representante del vanguardismo norteamericano, ¿no? El viejo y el mar, ¿no? Es una de las voces mayores de la literatura norteamericana contemporánea. Estudió en su ciudad natal, se hizo luego reportero y fue voluntariado en la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Vivió con el resto de sus compañeros de la generación perdida, un exilio más o menos dorado en el país de la posguerra. Entabló amistad con Ezra Pound y contrajo una larga admiración por Gertrude Stein, y a partir de su primera novela de éxito, Fiesta. Su vida se convirtió en una vorágine de aventuras eróticas con actrices célebres, de viajes más o menos exóticos, de cacerías y borracheras, que intentó con todas sus fuerzas convertir en epopeyas. En medio de esa vorágine, tuvo tiempo de construir una admirable obra narrativa. Ganó el premio Pulitzer en 1953 con El viejo y el mar, de esta obra del cual el argumento vamos a ver en breves instantes. Y al año siguiente, el premio Nobel de la Literatura por su obra completa, o sea, ganó el premio Nobel en 1954. Publicó 7 ensayos, 6 recopilaciones de cuentos y 2 ensayos. Y hay más datos de él en el material que ustedes tienen. Vamos a ir al viejo y el mar, ahí está. El viejo y el mar. El escenario de esta narración es una aldea pesquera de la isla de Cuba, escenario Cuba, no lejos de La Habana, llamada Gulf Stream. Su protagonista es un viejo pescador consciente y orgulloso de ser un pescador consumado, es decir, es un pescador viejo, es un pescador ya que cualquiera dice que ya luchó todas sus batallas, ya no tiene nada más que dar, pero él no, él piensa que aún tiene más que dar, que es un gran pescador, él se considera un gran pescador. Últimamente, a pesar de conocer perfectamente el arte de la pesca, no ha conseguido obtener ni los más indispensables para sustentarse, o sea, no pescaba nada. Hace 40 días que regresaba
con las redes vacías, y el muchacho a quien él ha enseñado se ve obligado a abandonarle. O sea, dice, que me enseña, ¿no? Si no, no pesca nada, dirá. Otros 44 días se hace el pescador a la mar y no consigue nada, pero él alimenta la esperanza de cazar un pez extraordinario, o sea, y compensar de alguna manera todo eso, ¿no? Y en efecto, en el día 85, al rayar el alba, se hace a la mar y tras cobrar algunos atunes y unos dorados, un pez de enorme tamaño pica su anzuelo, pero la pieza arrastra a la barca durante 3 días mar adentro. Cuando llega a la playa, el viejo lava la barca, se dirige a su cabaña de palma y se queda dormido. Al día, al día siguiente encuentra al joven muchacho dispuesto a salir con él otra vez, y el viejo está presto como todos los días con la misma energía y constancia, sin la menor muestra de desesperación, consciente de haber sido vencido, pero también de haber sabido vencer. Me detengo acá un momento ya. Me adelanté sin haber contado algo. Eh, este pescador se había adentrado a mar adentro y sí, efectivamente, había cazado un pez gigantesco, y había luchado con el pez durante mucho tiempo. Se estaba luchando, luchando, y al final él nunca se dio por vencido. Él logró obtener al pez, pero como era tan grande, lo ató al costado de su embarcación, de su bote, y los tiburones se lo quisieron comer, y él estaba luchando ya con los tiburones también, con todos los tiburones, eh, les, les aventaba los remos, y estaba luchando con los tiburones también. O sea, fue una verdadera lucha entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Entre un viejo pescador y la naturaleza, ¿no? Y al final, recién cuando llegó al pueblo, fue que sucedieron estos acontecimientos. Cuando llegó a la playa, el viejo lava la barca, se dirige a su cabaña de palma y se queda dormido. Al día siguiente se encuentra el joven muchacho dispuesto a salir con él otra vez. Y el viejo está presto como todos los días, con la misma energía y constancia, sin la menor muestra de desesperación, consciente de haber sido vencido, o sea, porque los tiburones se comieron la presa, pero él llevó la prueba, llevó los huesos, ¿no? Los huesos de este pez gigantesco, pero también de haber sabido vencer. Sobre la arena solo se veía el blanco espinazo, ahí está, el blanco espinazo y la oscura marea de la cabeza del pez espada con el cual había luchado. Estructura de la obra: género narrativo, especie novela corta, tema, la expresión o la lucha de dos fuerzas antagónicas, ¿ya? Lucha de dos fuerzas antagónicas, el hombre contra la adversidad y la perseverancia humana, el hombre contra la naturaleza, en resumen. Este premio ganó el premio Pulitzer en 1954, y al año siguiente, como fue tan buena la obra, le dieron el premio Nobel de Literatura. Personajes: el viejo Santiago, perdón, anciano pescador de Gulf Stream, Manolín, el aprendiz del pescador, discípulo de Santiago, el pez espada gigante, y otros pescadores. Bueno, no han puesto también a los tiburones, ¿no? Pero los tiburones también, ¿no? Participan, ¿no? Porque fueron los que luchan con el viejo Santiago. Y bien, listo. Listo, estimados estudiantes. Voy a dejar de compartir esto. Ahora sí. Me preguntan por interno, ¿el pez llegó entero o se lo comieron? No, el pez no llegó entero, se lo comieron, se lo comieron. Solamente llegó Santiago con el espinazo, nada más, que era la prueba, la prueba de que sí había encontrado un pez gigante, un pez espada, ¿no? Se lo comieron los tiburones, pues. Fue una lucha constante. Incluso se hizo una película sobre eso. Si desean, pueden ver la película, es una muy buena película también, para comenzar, antes de leer la obra completa, que es muy larga, voluminosa. Bien, bien, ahora sí, voy a compartir el material ya para seguir. Voy a cerrar el PowerPoint, si no se va a laquear.
¿Se me puede escuchar, estimados estudiantes? Sí, ¿no? Sí, sí, ya lo cerré. Voy a compartir el material ahora. Mm, ¿Se puede ver lo que compartí? Sí, ¿no? Listo. Sí se puede ver, ¿no? ¿Se puede ver? Ya, ok. Listo, esto nosotros ya lo vimos en la diapositiva. Vamos a ir a la retroalimentación. A ver, ¿qué característica tenía la generación perdida? Característica principal. Perdieron la esperanza en la humanidad. Dos, menciona las técnicas de la novela del siglo XX. Son un par de técnicas, ¿eh? El monólogo interior y el flashback. Bien, como ya vimos, el monólogo interior es el pensamiento mismo, ¿no? O sea, el pensamiento mismo de una persona, de un personaje, ¿no? Y que se escribe tal cual es, ¿no? Ese pensamiento ahí en la obra. Y el flashback es un pensamiento rápido que aparece como en forma de imágenes, ¿no? Imagínense esa escena del viejo y el mar cuando el viejo estaba luchando con los tiburones. Habrá estado muy tenso, ¿no? Y a veces cuando estás tenso en esos momentos cruciales, se te aparecen imágenes en la cabeza, ¿no? Y piensas en tu familia, y piensas en tus hijos, y piensas o tus hermanos, ¿no? O piensas en tu niñez, o piensas en tu futuro, cómo va a acabar mi vida, qué voy a hacer, y pasa tan rápidamente. A eso se refiere con el flashback, a eso se refiere. Y eso está escrito también, o sea, en esa forma, tal cual es, se escribe en la obra de la literatura contemporánea, ¿no? O en las obras de la literatura contemporánea. Tres, ¿qué temas aborda Hemingway en sus obras? Mm, París.
Listo. 4. Menciona el tema principal del viejo y el mar. El hombre en contra de las adversidades, la lucha del hombre contra la naturaleza, puede ser. Listo, ya está. La perseverancia humana. Claro, también, ¿no? Otro tema, la perseverancia humana. También. Me dicen en el chat también. Perseverancia humana. ¿Listo? Ya, profesor. Ok, ok. ¿Alguien le falta? No, no. A nadie le falta, ¿no? Lo voy a borrar. Práctica dirigida. Completa los espacios en blanco y formará los títulos de las obras de Hemingway. En el chat me están escribiendo también, claro. Adiós a las armas, ¿no? Adiós a las armas. El viejo y el mar. Muerte en la tarde. ¿Por quién doblan las campanas? París era una fiesta. Tener y no tener. Señala los autores de la generación perdida en la siguiente lista. Bueno, marquen eso todavía para bajar abajo, ¿no? O escriban eso. Listo. Lo puedo borrar ya, ¿no?
A ver, señala a los autores de La generación perdida. Hemingway, John Dos Pasos, Henry Miller, Henry Miller, William Faulkner. Listo. Ahí está. 3. Completa los recuadros y fórmalos y formarás los nombres de los personajes del viejo y el mar. A ver. Santiago. Manolín, que era el aprendiz, ¿no? Ma, vamos. Listo, lo puedo borrar, ¿no? ¿A nadie le falta? No, no. Señala el verdadero o falso. Santiago no pescaba hace 48 días. Falso. Manolín acompaña a Santiago atrapando al pez espada. Él no lo acompañó, estaba solo. Falso. El pez espada llega entero hasta el puerto de Gulfstream. No, falso, solamente llega el espinazo blanco. Falso. La historia se desarrolla en Cuba, claro, en Cuba, ¿no? En Cuba. Verdadero. Santiago representa la perseverancia, claro, la perseverancia. Verdadero. Manolín es un experimentado pescador, falso, es un aprendiz. Falso. Los tiburones representan los obstáculos para vencer en la vida, claro, ¿no? Son los obstáculos. Es verdadero. Listo. Listo, lo voy a borrar, lo voy a borrar. Verificando el aprendizaje. 1, 2, 3, 4, 5. 1.
Grupo reunido en torno a Gertrudis Stein. No lo dice eso, ¿no? Pero la generación perdida se hizo en nombre de esta escritora, Gertrudis Stein. No, no lo dice acá, pero yo les digo que eso es, en torno a esta escritora, ¿ya? En torno a ella. Y pueden investigar sobre este dato. Dos, no es una obra de Ernest Hemingway, en la dos. Sería la B, El Castillo, no es de Hemingway. Tres, ¿cuál es el tema del viejo y el mar? La lucha contra la modernidad, la lucha del hombre contra la naturaleza, la vida de los pescadores, la derrota en el mar, la muerte antes de la derrota, la lucha del hombre contra la naturaleza, ¿no? Contra la adversidad. Cuatro, el muchacho que acompañaba a Santiago, Manolín. Cinco, no, no es uno de los autores pertenecientes a la generación perdida, Franz Kafka. No pertenece. 6. Obra de Hemingway que se inserta en la Guerra Civil Española. ¿Por quién doblan las campanas? Listo, lo voy a borrar. 7. Con El viejo y el mar, Hemingway obtiene el premio Pulitzer. Al año siguiente recibe el premio Nobel, ¿no? El premio Nobel de Literatura. El premio Pulitzer lo recibió por El viejo y el mar. Ese es un dato importante, ¿ya? 8. No es acertado sobre Ernest Hemingway, algo que no sea verdadero. Mm, La C. Gusta de las fiestas taurinas, no es verdadero. 9. ¿Cómo culmina El viejo y el mar? ¿Cómo culmina El viejo y el mar? Trae un inmenso pez espada. Pez espada. Muere Santiago de San Cansancio, ¿no? Se retira de la pesca, no. Manolín abandona al viejo, Santiago y Manolín hacen planos para el día siguiente. Bueno, sí, ¿no? Sí, esa sería, ¿no? Porque Manolín le dice que si pueden salir nuevamente, y Santiago le dice, sí, sí, siempre está presto el viejo, ¿no? El viejo Santiago. Claro. 10. Ernest Hemingway ganó el Premio Nobel de Literatura en 1954, ¿no? 1954. Listo, lo voy a borrar. Práctica domiciliaria. Tenemos hasta las 11:10, ¿no? Menciona dos obras de Ernest Hemingway. Dos obras.
2. Menciona dos características del vanguardismo. Estructura de la métrica. Esquematismo. Y ruptura de las unidades aristotélicas. En la ruptura de la métrica se refiere, es decir, a lo establecido, ¿no? A la forma de escribir, o sea, a la métrica, pues, a las reglas. Y a la ruptura de las unidades aristotélicas se refiere a las unidades de lugar, el tiempo y espacio. Recuerden que en las obras del vanguardismo se rompe eso, ¿no? Porque no es lineal, ¿no? Se rompe el espacio, se rompe el lugar, se rompe el tiempo. No es lineal, pues no es lineal. Tres, relata el final del viejo y el mar. Cuatro, Santiago se encuentra en la obra titulada El viejo y el mar. Género y especie del viejo y el mar. Narrativo y novela. Ya está. Ya, ok. 7. Autor de Trópico de Cáncer. 7. Henry Miller. 8. Autor de Fiesta. Ernest Hemingway. 9. Niño en el viejo y el mar. Pero muchacho. Manolín. Diez. Tema del viejo y el mar. La perseverancia, ¿no?
la perseverancia, la lucha del hombre contra la naturaleza. Listo. Listo. Vamos a hacer algunas preguntas, ¿eh? Listo. Eh, listo. Y ahora sí, participantes. Ya, una pregunta general ya para todos. Menciona un antecedente, o sea, en el contexto histórico en el contexto histórico del tema que estamos haciendo, en el La vanguardismo. Primera y Segunda Guerra Mundial. Claro, claro, el vanguardismo, claro. Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Nombres, Espinosa. no sé. Ya, una pregunta libre. eh, y un poquito difícil de repente. Menciona una, una característica principal en la literatura del vanguardismo o la literatura contemporánea. La libertad de expresión. Bueno, no es principal eso, ¿no? La ruptura de las unidades aristotélicas. Bueno, eso sí, esa sí es una de las principales. Es así, es así, es así. Nombres, Espinosa. Espinosa. Bien, pero hay otras características importantes, otras innovaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se añade el monólogo interior. Y ahí sobre eso hacemos la pregunta. ¿En qué consiste el monólogo interior? Libre para todos. ¿En qué consiste el monólogo interior? Cuenta lo que está como pensando una persona en su conciencia.
Claro, María Yumen, ¿no? Claro, claro. Es como si se relatara lo que un hombre está pensando, una persona, ¿no? En su conciencia, ¿no? Tal como está, con todos los desórdenes, con todos los desvaríos, ¿no? Con todas las cosas absurdas que se pueden ocurrir en ese momento, o que pueden pasar en la cabeza en ese momento. Bien. Eh, Siguiente pregunta. Mm, eh, ¿qué premio ganó, qué premio ganó Ernest Hemingway con El viejo y el mar? Para todos. El premio Pulitzer. Claro, Brigitte, ¿no? Claro. Alison Brigitte, claro, el premio Pulitzer, ¿no? Claro, el premio Pulitzer. Siguiente pregunta. Mm, en la obra del viejo y el mar, ya, en el argumento que hemos visto, en el argumento que hemos visto, eh, el viejo llega con el pez entero al puerto o no? Lleva solamente el esqueleto. Claro, claro, María, ¿no? Claro. Solamente lleva el espinazo, el esqueleto. Mm, Siguiente pregunta. De la misma obra, ya, del argumento, del argumento. Mm, ¿Cómo termina, cómo termina el viejo y el mar al final? Termina con Manolín y Santiago planeando qué iban a hacer el día de mañana. Claro, María, claro, perfecto. Planeando la nueva pesca, ¿no? Planeando la nueva pesca. ¿Qué representa el viejo y el mar? O sea, ¿cuál es el tema ahí? La perseverancia y la lucha del hombre contra la naturaleza. Claro, María, está bien, perfecto. Mm, Siguiente pregunta para todos. A ver. ¿Qué representan los tiburones? Los tiburones que se comieron el cuerpo, ¿no? Y el viejo estaba luchando con los tiburones. ¿Qué representan los tiburones? Obstáculos que te da la vida. Claro, María, claro, son los obstáculos que te da la vida, ¿no? Son los obstáculos que siempre van a haber. Bien. Siguiente pregunta, ya, de lo que hemos hecho ya, o del material. Ya. En el contexto histórico, estamos en el contexto histórico, nos menciona la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Pregunta de historia básica. Estados Unidos versus la Unión Soviética. Ya, ya, pero ¿qué es? ¿Qué es la Guerra Fría? Bien, yo lo explico, yo lo explico. Está bien que hayan dudas, pero como es algo importante eso, sobre la Guerra Fría, sí lo explico. Pero lo expliqué hace un momento también, siempre lo explico. Tal vez no me han escuchado. Ya. Nosotros sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia dominaron el mundo, ¿sí o no? Eso pasó así, porque Rusia no se dejó doblegar por Alemania. Rusia fue quien contragolpeó a Alemania, quien lo redujo en la misma Berlín, ¿no? Fue Rusia quien venció prácticamente a Alemania, fue Rusia. Y Estados Unidos, ¿por qué? Porque tenía la bomba atómica.
cuando lanzó la bomba atómica a Nagasaki e Hiroshima, si no más recuerdo. Entonces, ellos se ganaron el respeto del mundo. Ahora, terminada la guerra, eh, ya no, ya no estaba bien hacer más conflictos bélicos, ¿no? No estaba bien. Entonces, como si había una rivalidad entonces entre Estados Unidos y Rusia, se formó una rivalidad. Eh, pero ahora había una rivalidad tecnológica. O sea, ¿quién avanzaba más en la tecnología, en los armamentos? Por ejemplo, ¿quién llegaba primero a la Luna? Por ejemplo, una rivalidad científica, tecnológica, que se dio entre Estados Unidos y Rusia. ¿Y por qué Guerra Fría? Porque no es una guerra con armamentos, no es una guerra donde van al campo de batalla, no es una guerra donde se van a matar, no. Es una guerra fría, o sea, calmada, eh, en silencio, una guerra en silencio, pero es una guerra al fin, una guerra tecnológica, guerra científica, para ver quién tiene los mayores avances en la tecnología, en la ciencia. Eso es la Guerra Fría. Listo, siguiente pregunta. Una pregunta facilita. Género y especie de El Viejo y el Mar. Género narrativo y especie novela corta. Claro, Brigitte, ¿no? Brigitte, claro. Alison Brigitte. Claro. ¿En qué año, en qué año recibe el Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway? Ernest Hemingway. 1954. 1954. El Premio Nobel de Literatura, claro, claro, claro. 1954. Claro, perfecto. Perfecto. Claro, porque en el 53 había recibido el premio Pulitzer, ¿no? Por El Viejo y el Mar. Y en el 54 le dieron el premio Nobel justamente por El Viejo y el Mar, supongo yo. Aunque no lo dicen, ¿no? Claro. ¿Quiénes me respondieron? No he visto bien el audio, disculpen. Brigitte y yo. Allá. Pregunta libre. ¿Cuál es el nombre del jovencito o del niño, del muchachito que acompañaba a Santiago? Manolín. Manolín, ¿no? Brigitte. Manolín. ¿Cuál era el nombre del viejo? Santiago. Santiago. Santiago, claro. Brigitte. Santiago. Mm, ¿Qué pez era el que pescó, valga la redundancia? Pez ¿Es espada. espada? Pez espada, ¿no? Pez espada. Bueno, creo que esto ya hay muchas cosas que están claras, ¿no? Eh, una pregunta un poquito difícil, pero como ya mencionamos muchas cosas de la obra, personajes, ¿no? Cómo terminó, y no habiendo mucho que preguntar ya, les pregunto algo.
sobre cultura general, pero que está en el tema también, en el contexto histórico. ¿A qué se refiere la teoría de la relatividad de Albert Einstein? ¿O a qué se refiere? ¿O qué recuerdan de eso? ¿O con qué relacionan la teoría de la relatividad? Pregunta libre. Aquella teoría afirmaba que las leyes de la física no podían depender de la velocidad a la que te movieras. Bueno, me hubiera gustado bueno, que me lo digas con sus propias palabras, ¿no? Yo sé que hay información por ahí, pero ya, pero de todo eso lo que me dijiste es con qué lo relacionan. O sea, ¿con qué lo relacionas? Y para todos también. O sea, ¿con qué lo relacionas o a dónde va? O cuál es la importancia de la teoría de la relatividad? Bien, la importancia de la teoría de la relatividad o con qué se puede relacionar es que de ahí se sacaron los fundamentos para de la velocidad de la luz y para los viajes en el tiempo. Con eso se relaciona, esa es la importancia, ¿no? Especialmente de la velocidad de la luz. De ahí salió la teoría de la velocidad de la luz, ¿no? Eh, y los viajes en el tiempo. Bien, tenemos hasta las 11:10. Hay más preguntas, pero ya son preguntas ya muy complicadas, serían para representantes, ¿no? Eh, ¿Qué característica tiene la generación perdida para todos? La generación perdida. ¿O qué era la generación perdida? ¿Qué característica encontramos? Pierden la esperanza en la humanidad. Claro, pierden la esperanza en la humanidad, ¿no? Esa es la generación perdida. Ya, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Mm, ¿En qué consiste el flashback? Está en el material también. ¿En qué consiste el flashback? Romper el tiempo y pasar por ejemplo, al pasado al futuro o del futuro al presente y luego al futuro otra vez, algo así. Claro. Claro, a eso se refiere María, ¿no? A eso se refiere, claro. Romper el tiempo, ¿no? Que se te aparecen escenas del pasado, del futuro, del presente, ¿no? Claro, a eso se refiere, flashback, como escenas repetitivas rápidas. Eso es, claro, básicamente eso es, ¿no? Básicamente es eso.
Ya. Siguiente pregunta. Ernest Hemingway pertenecía a la generación perdida, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, claro, María. Claro, sí, sí pertenecía a la generación perdida, al vanguardismo norteamericano. Ya, una pregunta de la clase pasada, ya, como tenemos hasta las 11:10, una pregunta de la clase pasada. Autor de Carta al Padre. Frank Kafka. Dime, ¿no escuché? Franz Kafka. Claro, claro, Franz Kafka, ¿no? Nombres, Yomi hasta Puriquito. ok. Franz Kafka. Autor del proceso, de la clase pasada estoy preguntando. Autor del proceso. Frank Kafka. Claro, Brigitte, ¿no? Franz Kafka. ¿Cuál es el tema? El tema y la metamorfosis. La La deshumanización del deshumanización. hombre contemporáneo. Claro, Brigitte, ¿no? Y María, claro. La deshumanización del hombre. Deshumanización del hombre. ¿A quién se le consideraba como, o quién era el enemigo de Gregorio Samsa en la metamorfosis? ¿Puede repetir, profesor? Sí, sí, claro. ¿Quién era el enemigo de Gregorio Samsa en la metamorfosis? ¿Quién era el enemigo de Gregorio Samsa en la metamorfosis? Su padre, Claro, ¿no? Claro, era su padre, ¿no? Claro, Yomi, ¿no? Naomi. ¿Por qué el padre de Gregorio Samsa lo odiaba? ¿Por qué lo odiaba tanto? ¿Por qué le tenía tanto odio su padre? ¿Por qué odiaba su padre a Gregorio Samsa? Bien. Eh,
El padre de Gregorio Samsa, bueno, ya que nadie me dice, el padre de Gregorio Samsa lo odiaba porque ya, su padre era un tipo jubilado, él ya no trabajaba, y él solamente recibía lo que Gregorio Samsa le daba. Y cuando Gregorio Samsa dejó de trabajar, entonces el padre se vio forzado a volver a trabajar, se vio forzado a volver a trabajar, y entonces empezó a odiar a Gregorio porque decía, ¿por qué tengo que estar trabajando yo nuevamente? ¿No? Y lo odiaba mucho. ¿De qué se dio cuenta Gregorio Samsa al final de la obra, con respecto a su familia? Con respecto a su familia. De que nadie le estimaba de verdad. Solamente Claro, lo usaban para conseguir dinero. claro, María, perfecto, perfecto. Muy, muy, muy buena respuesta, ¿no? Muy buena y dolorosa respuesta también, ¿no? Porque no lo estimaban en verdad, solamente lo utilizaban por el dinero. Y de alguna manera ese reflejo de la sociedad eh, hoy en día también, ustedes están en tercer año, si yo les hablo de cosas profundas, yo sé que me van a entender, ya son adolescentes. Sí, la sociedad lamentablemente se mueve así, en el interés. Eh, bueno, tal vez se vea más feo eso, ¿no? Que venga en una familia, ¿no? Se supone que una familia es todo afecto, todo amor, pero tal vez en algunos casos puede pasar eso también, ¿no? Suena muy triste, pero sí. Pero no nos puede sorprender eso en la vida si es así. O sea, en la sociedad, en la mayoría de los casos sí es así. Sí es así. No es como si fuera algo muy bonito, algo muy fantástico. No, es así. La sociedad se mueve por el interés. Esa es la cruda realidad. Y uno debe saber eso, en verdad. Si es que tú resultas útil a la sociedad, te utilizan. Pero si en determinado momento ya no puedes brindar nada, te desechan, ¿no? Te desechan, esa es la cruda realidad. Y de alguna manera la obra de Franz Kafka da un mensaje también, da un mensaje. O sea, no es una obra simple, tiene un gran mensaje. Bien. Eh, en la familia de Gregorio Samsa, ¿quién tenía la habilidad de tocar un instrumento musical? Alguien tocaba un instrumento musical en la familia de Gregorio Samsa. Grete. Claro, ¿no? Astokuri, ¿no? Claro, claro, Gretchen, claro. Claro, ella tocaba el instrumento musical y ella que aceptaba, de alguna manera todavía soportaba a Gregorio, pero eh, ella también al final lo odió, al final, porque cuando estaba tocando su instrumento musical, el piano, a Gregorio Samsa, que le gustó la música, él salió del cuarto. Cuando salió, lo vieron los inquilinos, y los inquilinos pagan una pensión, ¿no? Ellos se fueron espantados. Y entonces, Grit también empezó a odiar a Gregorio Samsa, porque ella se vio obligada a trabajar, ya que no había también una pensión que daban los inquilinos. Y bien, estimados estudiantes, eh, estamos en el tiempo, y ahora sí, paso a despedirme acá ya. Paso a despedirme. Nos vemos a todos, cuídense, chao. Chao a todos. Chao a todos.